Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esto es nuestro episodio número 2 del podcast y se llama El colonialismo sexual. Vamos a continuar con lo que hablábamos. Me presento, soy Aline Mañueco, psicoterapeuta Gestalt. Me encanta ver gente joven y adultos también. Hola, mi nombre es Aleida Martínez. Un placer volver a compartir al lado de Ali y bueno, de Edna, que ahorita se presentará. Me dedico también a la terapia individual y de pareja, sobre todo de adolescentes y adultos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto compartirme acá con ustedes en este espacio que siempre es para compartir realidades, para experienciarnos desde otros ángulos, para romper estereotipos. Y este tema nos parece fascinante porque implica mucho más allá de lo que somos, ¿no? Como ir deconstruyendo lo que ya veníamos pensado que estaba superado. Entonces es una emoción. Edna Martínez aquí siempre como la sexoterapeuta en placer, compartiendo con mis compañeras, mis colegas. De verdad que es un gusto tener la oportunidad de compartirles este tema. Así es. Bueno, pues el tema entonces, como les decíamos hace un momento, es el colonialismo sexual. Bueno, vamos a hablar un poco para refrescar rápidamente. El episodio pasado hablábamos de lo que era la interseccionalidad. Nada más muy brevemente para recordar la interseccionalidad, perdón, es un enfoque teórico y una metodología que viene buscando comprender y abordar lo que son las múltiples formas de opresión, discriminación que enfrentan las personas debido a la intersección, como dice la palabra, de diversas categorías sociales, como de género, la raza, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad y otros aspectos de la identidad en las personas. Este término fue acuñado por una activista que se llama Kimberly Crenshaw y a partir de ahí se abre y se destapa un gran movimiento con diferentes autores y autoras donde empieza a desarrollarse más el término. Ella se enfocó solo en lo que es la raza afroamericana y en mujeres, pero después vienen otro tipo de autores y de autoras donde empiezan a abrirlo a otro tipo de espacios. También tenemos esta parte donde hay diferentes académicas activistas que empiezan a hablar, además de la interseccionalidad, a integrarla y también empiezan a hablar acerca de lo que es el colonialismo. Está Patricia Hill Collins, que es una socióloga y teórica, y su trabajo se centra normalmente en todo lo que es la intersección del género, la raza y la clase social. Y ella realmente ha ido contribuyendo o contribuyó con lo que ya ha escrito para que podamos comprender lo que son las dinámicas de poder y de opresión desde una perspectiva interseccional. Luego tenemos a Bell Hooks, que ella es una destacada académica, feminista y activista, que también ha abordado la interseccionalidad o la intersección del género, la raza y la clase social en todo el trabajo que ha hecho. Y ella ha desafiado lo que son las normas dominantes y ha defendido la importancia de la inclusión y la equidad en el feminismo. Y tenemos a Audre Lorde, que es poeta, escritora y activista feminista negra, cuyo trabajo exploró la intersección de género, la raza y la sexualidad. Sus ensayos y su poesía han sido fundamentales en el desarrollo del pensamiento interseccional y la lucha por todo lo que es la liberación. A partir de todo esto que les estoy explicando, pues tiene que ver con toda esta parte donde empieza todo lo que es el colonialismo sexual y cómo vamos a descolonizar o más bien vamos a hablar del anticolonialismo, ¿no? Occidental y eurocéntrico. ¿Qué es el colonialismo sexual?
Es un término que se refiere a la imposición de normas y valores sexuales por parte de los colonizadores a las personas colonizadas con el objetivo de controlar y dominar lo que son sus cuerpos y sus sexualidades. El colonialismo sexual se basa en la idea de que las personas que están siendo colonizadas tienen una sexualidad primitiva y salvaje y debe de ser controlada y civilizada por los mismos colonizadores. Imagínense, ¿no? O sea, no tienes derecho a nada. Todo lo que son, ellos te dicen, yo te voy a decir cuáles son tus normas y cuáles van a ser tus valores sexuales, y los valores y las normas tienen que ser heteronormativas y patriarcales. Entonces, se utilizan este tipo de normas para oprimir tanto a mujeres y personas que se encuentran en las categorías del LGBTTQ+. El colonialismo también sexual también puede implicar la explotación sexual de las personas colonizadas, como la prostitución forzada o el tráfico de personas, que ahorita más adelante vamos a ir mencionando cómo ha impactado el colonialismo en toda esta parte de la prostitución. ¿Qué opinan? Efectivamente, como tú bien nos mencionas con los autores y con el término, Ali, un ejemplo que nosotros podríamos manejar también desde esta colonización es precisamente cuando llegan, ¿no? Los españoles a México. Un ejemplo que podemos contar es que la palabra sexo no existía, esta categoría como tal, que muchas cosas en nuestro entorno y en nuestro día a día encontramos categorizadas, sobre todo en la sexualidad, y que me va a abordar un poco en el tema exclusivo cuando nos comparte de la prostitución, es que los nahuas de Tenochtitlan pues no tenían la palabra sexo, ¿no? Entonces ellos como tal no asociaban esta palabra, sino más bien utilizaban el concepto de portador de flores. Bueno, no soy tan buena como pronunciando, pero creo que se dice Xochihua, para expresar las conexiones íntimas con los demás y la fertilidad en todas sus formas. Es decir, las flores representan el sexo en la construcción de los nahuas, ¿no? Del mundo, y que más bien es una metáfora de esa fuerza de vida asociada a la fertilidad, a la filosofía, a la poesía. Y entonces cuando llegan los españoles lo malinterpretan y entonces empiezan a ver una percepción distinta y pues en sí, ¿no? Lo asocian a algo pecaminoso, transformando esta bella metáfora en algo negativo, en algo mal visto. Y entonces pues como tal ya eran asociado o era equiparado el sexo con pecado, ¿no? Entonces actualmente nosotros lo vemos como para algunas personas, ¿no? Sobre todo las que están como oprimidas o las que no les llega el acceso a la educación integral en la sexualidad, pues lo viven así, o sea, como algo pecaminoso, como algo indebido. Entonces desde ahí viene históricamente como la visión agua del mundo pues, se vino a oprimir, se vino a invisibilizar. Y todo esto, de alguna manera, lo tratan tanto, bueno, este texto es tomado desde Manuela Pic, que es una política ecuatoriana, y también de alguna forma Aníbal Quijano lo refleja, que es un sociólogo y teórico político peruano, también que nos habla de lo que representa la comunidad del poder. Es decir, cómo el sistema capitalista hace que nosotros vayamos como teniendo una visión distinta, ¿no? En muchas formas a la esclavización, a la cuestión de la modernidad, del capitalismo que tenemos ahorita, la explotación, el conflicto, a estos recursos y productos donde, bueno, lo principal es prácticamente pues explotar, ¿no? Es discriminar a las personas, sobre todo negras o de raza que prácticamente eran invisibilizados o no seres humanos. Entonces es como estas ideas se vienen a meter en muchas autoras que ya mencionaste y pues sobre todo lo rescata María Lugones también en cuestiones de las violencias que pues están sistémicamente
en las mujeres negras de color, ¿no? Y en esta parte Edna nos va a apoyar en cuestiones de la prostitución. No sé, ¿tú qué opinas, Edna? Sí, bueno, a partir de este tema de colonialismo sexual, Sheila Jeffers utiliza este término, pero haciendo referencia a la colonización de los cuerpos femeninos, porque el cuerpo de las mujeres es tratado como un territorio colonizable. Eso me llama la atención porque justamente hablamos del poder ejercido hacia la mujer, en donde esta vulnerabilidad se ejecuta precisamente para controlar ese terreno, para colonizar ese terreno, ¿no? Entonces ahora vemos como desde esta perspectiva la cuerpa de la mujer como un territorio. Entonces se analiza esta dimensión colonial de la prostitución a nivel simbólico, principalmente en las regiones más empobrecidas, donde justo se toman mujeres salvajes, se explotan para jugar este instrumento de origen, de etnicidad, en donde se le conoce como turismo sexual. ¿Para qué? Pues para hacer vista esta cuerpa, no como un templo, no como un respeto, no como un alcance de conexión humana y espiritual, sino simplemente como un lugar para colonizar. Entonces, entendemos que hay demandantes que viajan incluso a lugares para consumir estas cuerpas. Yo me pregunto, y es lo que vamos a hacer ahorita, como tratar de desmenuzar todo lo que hay detrás. Yo me pregunto que si estos demandantes supieran lo que realmente están consumiendo, lo seguirían haciendo. Esa es como mi pregunta, ¿no? Lo continuarían porque en base a lo que he leído, tal parece que algunos demandantes, al enterarse de todo lo que implica esta situación, pues como que ya no les parece tan atractivo y entonces terminan no consumiendo eso que en un principio deseaban consumir. Hay otra autora que también nos menciona este surgir del dominio masculino sobre el cuerpo sobre la cuerpo de las mujeres. Esta autora es Nancy Hartsock, donde describe que principalmente los demandantes son personas de género masculino, de tez blanca, de clase media alta, occidental, y entonces desde ahí viene lo que estamos nosotros explicando, tratando de compartirles acerca del colonialismo sexual, porque justo este hombre, este poder masculino blanco, se pone como sujeto omnipresente, como centro, y a partir de ahí se construyen imágenes ficticias de los marginados. ¿Quiénes son los marginados? Pues los que no se adecuan a ese estereotipo. Entonces, desde esta mirada occidental colonizadora, se construye a los otros como inferiores, pero fascinantes de explorar, como son salvajes, como tienen diferencias, entonces sí son inferiores, pero se exploran y se explotan, ¿no? Entonces empiezan a producir estas jerarquizaciones, estas exclusiones a base de construcciones nacionales, de rasgos étnicos, de un pasado colonizador, pues que todavía está actual en el imaginario colectivo. Y eso es justo lo que queremos un poco con este podcast, tratar de disuadir, de desconectar, de un poco como de desmenuzar para justamente hacer estas interrogantes, estos cuestionamientos y poder deconstruir. Porque esas representaciones que han venido reproduciéndose en base a estos estereotipos, de ellas es de donde se produce la erotización, en torno a lo exótico de las culturas y en torno a lo exótico de las cuerpas de las mujeres, que representan justamente estas etnias, y vamos a ver lo que se conoce como estereotipo etnosexual, donde justo estos rasgos de ciertas etnias son
el factor erotizante de esa cuerpa. Aquí tenemos entonces elementos como el proxenetismo, los demandantes de prostitución, que buscan personas con características específicas según su sexo, según su género, según su edad, según su etnia y según su nacionalidad. Entonces, el demandante perpetúa un racismo sexualizado, donde el hombre heterosexual ejerce su poder étnico, racial, económico y de género, eligiendo y pagando por un determinado estereotipo homosexual. Esto refuerza su poder en términos de género, en términos de economía, beneficiando aún más la alteridad de las mujeres. Recordemos que muchas de las que están en situación de prostitución son mujeres en situación de calle, son mujeres migrantes que justamente explotan, porque justo este mercado de la prostitución se nutre de mujeres en situación de mayor desventaja social. Entonces, en este sentido, Anne Matila describe la construcción de este estereotipo etnosexual, que justo es para justificar la cosificación. Recuerden que cosificación es volver objeto a una persona, como ponerle en un lugar de cosa. Ajá. Y esta explotación entonces justo lleva a que estas mujeres de nacionalidades diferentes y de desigualdades, porque alguien nos decía que justamente estas mujeres interseccionan su género con las desigualdades étnicas y de origen, con su desigualdad económica. Entonces justo son captadas por estos proxenetas y de alguna manera son explotadas con este conveniente, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, el consumidor, el demandante, tiene este objetivo como de probar etnias, ¿no? A ver qué tal sabe el sexo con esta mujer de esta etnia, con esta mujer de esta otra etnia. Pero a ver, recordemos, esta situación de probar qué sentido le está colocando a estas nacionalidades en esta situación, en estas mujeres que están viviendo esta situación de prostitución. Bell Hooks denomina que es un acto de devorar al otro, a través del cual la otra edad es concebida como una mercancía, como un producto de consumo. Y esta es una perspectiva patriarcal, capitalista, donde lo primitivo, ahí se colocan las fantasías de este otro, de este estatus económico, pero mantiene a la mujer en una situación de subalterna y con un estatus de inferioridad. Ajá. Les quiero compartir también en este sentido a Amelia Tiganos. Ella fue una prostituta rumana, que justo ella tiene este término y que me gustaría compartirlo con ustedes porque ella lo denomina como un proceso de fabricación de una prostituta. Es decir, la prostituta no nace siendo prostituta. Hay un proceso donde están ejecutándose y donde pues participan varias situaciones sociales, varios elementos de la sociedad para que justo esto se lleve, ¿no?, a cabo. Uno es violan a las mujeres de cierta edad, ¿no?, porque son mujeres muy jóvenes que justamente tienen limitaciones económicas y que están en una situación de desventaja, ¿no? Las violan. Al ser ellas violadas, ya no pueden integrarse a su sociedad porque las rechazan, hay una situación de rechazo, de segregación, y entonces estas redes de tráfico las captan, las venden, pero también las seducen con la promesa de que en otro país van a poder lograr salir adelante, de que a lo mejor esta es una entrada para que pues consigan un poco de economía
de que puedan ellas incluso saldar la deuda porque pues les cobran el pasaporte, les cobran el ingreso al país. Y entonces ellas ahora tienen una deuda que pagar y con este trabajo, por así decirlo, que a mí no me parece que es un trabajo, sino es una cuestión de explotación sexual, pues ellas ingresan a ese mercado, ¿no? Siendo explotadas. Luego entonces, pues no terminan de saldar la deuda, continúan en esa situación que justo las vuelve en otra desventaja social a ese país a donde van a ingresar. Y ese no es el sentido de la migración, ¿no? Justamente van como en búsqueda de oportunidades mejores y se encuentran siendo explotadas de esta manera. Esa compraventa de personas, esas promesas de superaciones, es justo lo que Amelia Tiganos denomina como el proceso de fabricación de la prostituta. Es un tema como complejo, a mí la verdad me deja un mal sabor de boca. La verdad es que hablar de todas estas complejidades de cómo el colonialismo sexual va también colonializando cuerpos y va justamente ejecutando este poderío como para hacer más visible y más radical las diferencias, es algo que va totalmente en contra de lo que aquí sexoterapeutas en placer nos dedicamos, ¿no? Tanto Aline como Aleida vivimos en un enfoque humanista donde la persona es el centro del universo y la experiencia de cada persona es válida y amamos a la persona y de alguna manera creemos que los potenciales de esa persona se pueden desarrollar, se pueden precisamente experienciar con un sentido de amor, con un sentido de escucha, de empatía, de acompañamiento, de respeto profundo y auténtico. Entonces, justo este tema nos lleva como un poco a confrontarnos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustaría escucharte, creo que al estarte escuchando, me gustaría resaltar un poco lo que es el término de la heterosexualidad obligatoria y el patriarcado, porque muchas veces escucho que lo mencionamos, pero es importante también definir qué es, ¿no? Y todo esto que tú mencionas ahorita, claramente pues está rodeado de todo lo que es esta heterosexualidad obligatoria y este patriarcado, como viene en la misma definición de lo que es el colonialismo sexual. ¿Qué es la heterosexualidad obligatoria? Es una idea asumida y forzada por una sociedad heteronormativa. Esto se refiere a que la idea de que la gente debe de volverse heterosexual independientemente de sus preferencias sexuales y personales, ¿no? Entonces, la gente heterosexual es vista como lo correcto, es una obligación, es la inclinación en la que debemos de estar todos, ¿no? Ambos sexos, sea hombre o mujer o lo que sea, tienes que ser heterosexual. En consecuencia, pues claramente, pues todo lo que venga fuera de la heterosexualidad va a diferir de la normalidad. Y entonces si tú no entras en esta normalidad, claramente eres considerado como alguien desviado o aborrecible para la sociedad. ¿Qué es el patriarcado? Ahorita les voy a mencionar a un autor que hasta hay una cita importante. El patriarcado es un sistema social en que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo político, autoridades morales, privilegios sociales y controles de la propiedad. Algunas sociedades patriarcales también son partilineales, lo que significa que la propiedad y el título solo son heredados por el linaje masculino. Yo les comparto que de parte de mi familia materna tenían haciendas en Toluca. Eran 6 o 7 entre hermanos hombres y mujeres y los únicos que heredan las haciendas fueron los hombres. Las mujeres claramente se quedaron completamente desprotegidas. Eso es algo que pasó en mi familia. Entonces, el patriarcado está asociado en un conjunto de ideas. Es una ideología
que va a actuar para explicar y justificar el dominio y lo va a ir atribuyendo a todo lo que son las diferencias naturales inherentes entre hombres y mujeres, como en el caso que les acabo de dar de mi familia. Históricamente el patriarcado se ha manifestado en la organización social, legal, política, religiosa y económica de muchas culturas, ¿no? O sea, tiene que ver dentro de muchas culturas. Y les quiero compartir que hay un autor, perdón, estoy encontrando el nombre, se llama Joseph Epstein. Este señor era un escritor estadounidense y era antifeminista durante los 80s, 90s. Él recibió fuertes críticas por todos sus comentarios antifeministas, ¿no? Y realmente él estaba en contra del feminismo y escribe frases dentro de artículos donde pone, como él escribía y consideraba la homosexualidad una maldición, es una maldición en sentido literal. Y dice, desearía que la homosexualidad desapareciera de la faz de la tierra. Y nada más le podía entristecer, diciendo, si alguno de mis hijos se volviera homosexual es lo peor que me puede pasar. Entonces ahí viene, por ejemplo, también todo este movimiento del patriarcado y de lo que es lo heterosexual con este autor. Luego viene otro que le contesta que se llama Jonathan Neff Katz, que es un historiador de la sexualidad humana, también es estadounidense, y se especializó a partir también de todo este movimiento en lo que es la parte de la homosexualidad y todo lo que tiene que ver, todo esto viene por el colonialismo, ¿ok? Y empieza él a responderle a este señor Epstein, y bueno, él después recibe muchos premios y trabaja en Harvard, y una de sus frases célebres fue: vivimos en una cultura fragmentada y desconectada. La política es fea, la religión está en aprietos, la tecnología es estresante y la economía es lamentable. ¿Por qué escribía esto Jonathan Neff Katz? Pues porque estábamos completamente atrapados, o venimos estando, por eso está el anticolonialismo, ¿no?, de la sexualidad. Estamos atrapados en toda esta parte de lo colonialismo occidental y eurocéntrico. A ver, no sé, ¿tú qué opinas, Aleida, de todo esto que estamos hablando, Edme y yo? Sí, las escuchaba. Yo creo que hay algo que Lugones también nos menciona, ¿no?, como este sistema colonial de género, que al hablarlo como tal estamos en esta construcción, no dando la categoría, efectivamente, como tú decías, Ali, y lo planteaba también Edna, que es en el mismo sentido de que existen precisamente ideas, ¿no?, que nos dicen ninguna hembra colonizada es una mujer, es decir, al incorporar la colonialidad del poder, nosotros tenemos que analizar dónde están las causas de la opresión de las mujeres, ¿no? Es como abrir esta discusión acerca de desde dónde están estos feminismos también, y descolonizar, ¿no? Que cuando hablamos de descolonización es como traer un poco a qué nos han dicho como verdades absolutas, generar estrategias precisamente antirracistas, ¿no? Para que nos hagan como esta sexualidad más integral, más liberadora. Ella, por ejemplo, usa una frase que me encantó: mujeres de color, no como un marcador de identidad, dice ella, sino como un logro, ¿no? Mujeres de color porque abarca aquellas que abrazamos las diferencias con un fondo de posibilidades, lo menciona. Porque ella está hablando que precisamente hay ese rechazo, ¿no?, hacia las mujeres, hay una exclusión hacia ese feminismo que tú mencionas, pues tan patriarcal, tan hegemónico, hacia la raza, ¿no?, hacia lo blanco, mujeres de color porque incluye mujeres negras, africanas, afrocaribeñas, afrolatinas, indígenas, indiocaribeñas. Entonces me conectó mucho lo que escuchaba de las dos, porque es precisamente esa historia colonial y cómo también se representa. Incluye obviamente a
un feminismo que muchas de las autoras que he mencionado, constituyen lo que es el feminismo colonial, ¿no? Entonces Lugones es una de las pioneras que se hace como pues mucha influencia con Aníbal Quijano, que ya lo mencionaba, y me impactó mucho leer a estas autoras, una escritora nigeriana, quizás con eso cierro un poco, en que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ella habla acerca del peligro de la historia, de la única historia, como un poder, ¿no? Entonces quiero citar una frase que me encanta, que se acuerda mucho de lo que estamos hablando, y a quienes nos escuchan que pueden comentarnos y reflexionar, que si nos cuentan una única historia, la repetimos una y otra vez, creemos un pueblo común con una única cosa. Pero si entonces aprendemos también a escuchar, no otras cosas, tenemos la totalidad y sobre todo dejarnos de lado los estereotipos, y más hacia la sexualidad. Les agradezco a ambas que hayamos compartido un poco de las historias de la sexualidad, sobre todo el tema del colonialismo sexual. Edna, ¿cuál es tu conclusión? Es un gusto compartirme con ustedes, escucharles. Al final, bueno, yo me llevo esta como inquietud, esta contradicción entre, justo es como ejercer un poderío hacia la continuidad de la discriminación hacia las mujeres, y entonces como el sufragarlas de esta manera, pero entonces a su vez las consumo, ¿no? Porque me parece erótica su cuerpo, pero no desde el respeto, no desde la humanidad, no desde el compartirnos, sino simplemente cosificar y volver producto algo que no es un producto, ¿no? Entonces, justo es esta como inquietud de ir reconociendo, de ir reconociendo si como sociedad, si como personas estamos realmente acercándonos a esta humanidad, a este humanismo, en donde lo fundamental es como ayudarle al otro para que sea quien verdaderamente es, ¿no? Sé, creo que justo este podcast, como que les compartí estas situaciones de alteridad, pero también estoy como consciente de que pueden existir personas que realmente estén ejerciendo un trabajo sexual desde el placer, desde el compartirse, desde el que es una actividad que nadie está siendo explotado, que las personas que participan están de alguna manera como cumpliendo o llevando a cabo estas 3 grandes reglas de la sexualidad de oro, que es: si lo acordamos y está bien para ti y está bien para mí, no lastimamos a otras personas, entonces está bien, y nos entregamos y lo gozamos, y al final creo que se vale como poder tener también la oportunidad de experienciarme con el otro, pero no desde una cosificación, sino desde una experiencia humana, de respeto, de acompañamiento y de potencializar lo que ya en esencia somos. Muchas gracias, compañeras, gracias por compartirse en este espacio, gracias al auditorio, gracias a nuestros escuchas. Esperamos que haya sido de gran placer ahora esta participación. Pues yo igual me despido brevemente diciendo, la verdad es que no nos podemos deshumanizar, tenemos que voltear a vernos y ver a la persona, como bien decía hace un rato Edna, somos personas y no podemos deshumanizarnos. Entonces, parte de hacer esto es entender poco a poco a través de los términos y los conceptos que son situaciones que pueden modificarse y puede uno empezar a descolonizarse, como bien lo estábamos diciendo. Y pues también para mí fue un gusto y un placer. Y ahorita un ejemplo que se me ocurrió nada más por último, yo vi hace no mucho en el programa que tiene este David Barrios, que se llama Sexualia TV,
ahí él entrevista a una mujer que es una escort y ella lo hace por gusto. Entonces sería bueno que por ahí se echaran un clavadillo eh, en Sexualia TV. Y pues sí, sí es un anuncio, pero pues la verdad vale la pena, porque ahí, por ejemplo, hay un caso de alguien que le gusta su trabajo y que te describe cómo lo hace, cómo se cuida y lo disfruta. Entonces, el tema aquí no es ese, el tema es cómo es el patriarcado y la heterosexualidad y todo lo heteronormativo nos mete a todo este contexto de colonialismo sexual. Bueno, pues un abrazo para mí, como siempre es un gusto y un placer trabajar con Edna y con Aleida. Y pues nada, hacer esto con ustedes me encanta y pues gracias a todos los escuchas. Nos vemos a la próxima. Un abrazo.